pues vamos a entrar ahora a la siguiente entrevista que tenemos programada con Paulo Díez Gargari. Tenemos programada una entrevista con Paulo Díez. Ayer pues, estuvimos platicando con el abogado Paulo Díez Gargari y quedamos en darle continuidad a esto porque Paulo también pues va a hacer una explicación un poco más detallada pues de los manejos, cómo han sido los manejos que han estado haciendo esta empresa aliática con respecto del viaducto bicentenario, pero no solo, hay actores políticos, funcionarios de gobiernos salientes, de gobiernos entrantes, de funcionarios actuales que están en secretarías de Estado y que juegan también ex consejeros de la presidencia de la República, en fin, hay toda ahí una caterva de rufianes que siguen operando a cielo abierto y que hay un desconcierto, ¿por qué no se actúa contra ellos y contra ellas? En fin, de esto estaremos platicando. Ya se encuentra con nosotros Paulo Díez Gargari. Paulo, muy buenos días. Hola Ernesto, buenos días. Otra vez, gracias por la invitación. A ver si no Gracias. aburro a tu auditorio de tanto estar aquí hablando tú. No, 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 Paulo, tú sabes que además, pues la gente te escucha con atención y además te tienen un afecto ganado a pulso por esta batalla que llevas de años que te ha implicado, pues también amagos, amenazas, detención, agresiones, en fin, atentados, de todo has tenido, Paulo Díez Gargari. Y pues cuéntanos, Paulo, de qué va este balance, este análisis que quieres colocar, estos otros elementos para que la audiencia pues también tenga comprensión de qué es lo que sucede. Y otra de las cosas que además nos han escrito, cosa que te agradecen mucho, es que en las complejidades que luego tiene tu caso o el caso del viaducto bicentenario, eh, pues que también has hecho explicación, nos dice la audiencia, pedagógica, que dicen, a veces habla como los maxi abogados y que a pesar de ser abogado se da a entender. Así que, bueno, adelante, Paulo. Oye, pues muchas gracias. Pues fíjate que en efecto, Ernesto, me parece que una de las pues herramientas que tenemos los ciudadanos cuando queremos luchar pues contra este tipo de enemigos poderosos económica y políticamente corruptos, pues es claramente el de las razones, los argumentos y el hacerlos públicos, ¿no? Porque pues efectivamente uno se expone ahí, pero también, pues me parece que la gente tiene elementos para decir, oye, este tipo es un bufón o es un tipo serio que sabe lo que está diciendo. En este caso, y cosa que yo agradezco además de este auditorio de Rompevientos, que en efecto ha sido siempre muy empático, sobre todo con el tema del viaducto bicentenario, Ernesto, porque me parece que ese es un tema que, como tú decías ayer, pues es muy fácil de explicar, es decir, ahí hay una violación garrafal de la Constitución y lo que no nos explicamos es por qué no, pues, se ha recuperado ese bien en beneficio de la nación. Es un tema que genera mucha empatía social. Pero detrás de eso, lo que hay es una historia de terror financiera, es decir, hay un enorme negocio derivado de la corrupción en la que vive y se desarrolla esta empresa desde que llegó a México, desde por ahí del año 2002, 2003, cuando pues era OHL, esta empresa española, que no valía nada, y lo digo sin ningún afán pues despectivo, era una empresa de quinto, sexto nivel en España, una cosa que nadie le hacía caso. Y aquí, bueno, pues creció enormemente a partir, Ernesto, de que le dieron la concesión para explotar el circuito exterior mexiquense. Esa fue la joya de la corona, de ahí obtuvieron recursos, bueno, pues hasta para financiar, como dice el presidente de la República en uno de los videos que tiene ahí en sus cuentas de redes sociales, pues hasta para financiar políticos en España. Y en efecto, así fue. Lo que yo te agradezco el día de hoy y quiero transmitir, espero poder hacerlo con la mayor claridad, no es un tema tan sencillo de explicar como el del viaducto bicentenario, pero es que me parece que es fundamental que el auditorio entienda qué es lo que está detrás de esto para Aleática y por qué se aferran de la manera en que lo hacen
a esa, pues digamos, a mantener ese negocio en la impunidad. Todo este tema tiene, digamos, en su base una enorme cantidad de recursos que Aleática pues dice que tiene derecho a recibir, pero que en realidad no tiene derecho a recibir. Y todo viene, Ernesto, de una clasificación o de una, digamos, de un registro contable de sus activos en concesión en tres concesiones en particular. Las dos del Estado de México, el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, y la autopista urbana norte. La autopista urbana norte, que es lo que yo decía ayer aquí con el auditorio, es el segundo piso del periférico, pero que está construido dentro del territorio de la Ciudad de México y que si bien no tiene los problemas de ilegalidad e inconstitucionalidad que sí tiene el viaducto bicentenario porque está construido y forma parte de una autopista federal, sí, digamos, tiene este tema económico que es gravísimo. A ver, lo trato de explicar de la manera más sencilla. Las empresas que cotizan en bolsa, como Aleática, tienen que llevar su contabilidad siguiendo los criterios de un conjunto de normas que se llaman normas internacionales de información financiera. Lo deben hacer así por disposición legal y por disposición de, digamos, reglamentaria que le da a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la facultad de decir cuáles son las reglas conforme a las cuales se tiene que llevar esa contabilidad. Estas reglas establecen, entre muchas otras cosas, la forma en que las empresas que cotizan en bolsa, como Aleática, repito, deben registrar su activo en concesión. Es decir, qué valor contable le asignan a esto. En nuestro país, Ernesto, todas las empresas, absolutamente todas, registran sus concesiones bajo el llamado modelo del activo intangible. Las normas dan, digamos, permiten que el activo en concesión se registre o bajo el modelo del activo intangible o bajo el modelo del activo financiero. Nadie, salvo OHL en aquel momento, ahora Aleática, empezó a registrar desde el 2011 más o menos sus concesiones. Estas tres concesiones las empezó a registrar bajo el modelo del activo financiero. Nadie más en México lo hace. ¿Qué significa o qué beneficios tiene registrar un activo en concesión bajo el modelo del activo financiero? Bueno, las reglas dicen que permiten que alguien registre como ingreso ingresos que no obtuvo realmente, es decir, que no cobró efectivamente, pero que tiene derecho a cobrar, pero exige para ello una condición indispensable, que es que en ese caso la entidad que le otorgó la concesión, que podría ser el gobierno federal o un gobierno de algún estado de la República, si fuera una carretera estatal, debe tener una obligación incondicional de pago de dinero frente al concesionario. Doy un ejemplo. Imaginemos, en México no tenemos nada parecido, pero en Chile, en los años 90, se echó a andar un programa de concesiones carreteras que preveían un esquema que se llamaba del ingreso mínimo garantizado. Entonces, alguien participaba en una concesión, ofrecía, digamos, construir, operar y explotar la concesión y le decía al gobierno si necesitaba que el gobierno le garantizara un ingreso mínimo. Imaginemos que algún concesionario establecía que sí, que necesitaba que le garantizaran 50 unidades de fomento, que es, digamos, la unidad de cuenta en la que se establecen las obligaciones en Chile. Imaginemos que diga, bueno, sí, yo necesito que me garantices un ingreso mínimo de 100 unidades de fomento, porque si no, esto no es viable. Bueno, pues si en un año determinado esa concesionaria solo obtuvo 50 unidades de fomento, la regla contable le dice, mira, si hay una obligación incondicional del gobierno de pagarte los otros 50, como había en este caso del programa en Chile, entonces tú puedes registrar como ingreso no solo los 50 que sí cobraste a los usuarios de la autopista, sino también los otros 50 que no recibiste, pero que tienes derecho a cobrarle a quien te otorgó la concesión. Y digamos, eso tiene una explicación, me parece pues muy clara y evidente, y es que dice, bueno, pues si quien otorgó la concesión, que en muchos casos pues es el Estado Nacional, está asumiendo una obligación de pago incondicional, pues eso realmente es deuda pública. Y entonces por eso dicen, oye, pues te permitimos que lo registres así. El problema es que estos señores, Ernesto, sin tener derecho a ello, porque ninguno de sus títulos de concesión dice eso,
y así ya lo ha determinado incluso la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ninguno de estos tres títulos del circuito exterior mexiquense, el viaducto Bicentenario o la autopista urbana norte, les da derecho para cobrar estas cantidades. Sin embargo, ellos lo empezaron a hacer así y se hizo una bola de nieve espantosa. Y esto es lo que está detrás del asunto. Yo no sé, les envié, Ernesto, y no sé si podamos proyectar, digamos, un par de laminitas que les envié hace unos minutos para que pues, el auditorio lo pueda ver, para que vea las cifras exactas de lo que estamos hablando. A ver, sí, ese es, déjame verlo, aquí lo tengo para hacerlo grande. Ese es el estado financiero de Aleática a diciembre del 2023 y viene allí el valor de los activos por cada una de las concesiones. Si tú ves, Conmex es el circuito exterior mexiquense, Viaducto es el viaducto Bicentenario y Aunorte es la autopista urbana norte. Estos estados financieros, Ernesto, esto es muy importante, establecen unos valores para ese activo en concesión. Me gustaría que se fijaran en este de total inversión en concesión neto, que para el circuito exterior mexiquense dice 53,000 millones de pesos, para el viaducto Bicentenario dice 10,000 millones de pesos y para Autopista Urbana Norte 14,900 millones de pesos. No son millones, son miles de millones. 53,000 millones, 10,000 y 14,900. Estos estados financieros que ve aquí el auditorio, Ernesto, son resultado de una modificación que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de mis denuncias, obligó a Aleática a que dejara de registrar un falso activo. Vamos a ver ahorita en la siguiente lámina si lo podemos poner, un falso activo por decenas de miles de millones de dólares que venía registrando y con la que engañaba al público. Pero no solo engañaba al público, si podemos hacer un poco grande esa, Ernesto, que es muy importante para que la vea el público. Este otro documento que forma parte de los estados financieros, fíjate lo que dice, que ellos dicen que derivado de lo anterior al 31 de diciembre, la entidad, es decir, Aleática, tiene aprobada y firmada, cosa que no es cierto, en un documento realizado, la inversión total pendiente de recuperar, cuyo impacto sería un incremento en el activo intangible en los siguientes montos. Si le podemos bajar un poco para que el público vea la barbaridad de lo que estamos hablando. Ellos dicen, esto era lo que registraban antes de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como digo, a partir de mis denuncias, los obligara a modificar sus estados financieros. Registraban, podemos tantitito bajar para que se vea también la cifra que está ahí más abajo. Ahí. Ah, Ellos ujú. dicen que en caso de que este oficio de la bancaria que los obligó a modificar sus estados financieros y que ya ganaron, bueno, no, no, bueno, sí ganaron, pero de mala manera otra vez en algo que es producto de la corrupción, unas sentencias, digamos, vergonzosas, ya dejaron sin efectos los oficios en los que la bancaria correctamente les decía que modificaran sus estados financieros para que dejaran de registrar ese falso activo. Y ahora están esperando nada más algunas cuestiones para volver a registrar el falso activo. Y ellos dicen, fíjate nada más, que en Conmex tienen un activo que hoy no registran por orden de la bancaria, pero que van a volver a registrar, aunque ya se van de la bolsa, por 64,000 millones de pesos más 12,000 millones de pesos. Es decir, algo así como 77,000 millones de pesos. En el viaducto Bicentenario, algo así como 33,000 millones de pesos, casi 34,000 millones de pesos. Y en la autopista urbana norte, pues casi 50,000 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto, Ernesto? ¿Y por qué es que, pues yo sigo un poco, a veces, insistiendo de esta manera en que no debemos permitir que esto ocurra? Pues porque estos señores lo que pretenden es que estas cantidades que año con año van aumentando, a pesar de que, por ejemplo, en el circuito exterior mexiquense, estos señores cobran más de 7,000 millones de pesos de cuotas de peaje al año, su inversión de esta manera maquillada, en vez de disminuir, aumenta y aumenta año con año.
¿Qué significa eso, Ernesto? Que la inversión no se va a pagar nunca con cargo a esas carreteras y que al final del camino estos señores van a pretender exigirle, ya sea al gobierno federal o al gobierno del Estado de México o al de la Ciudad de México, el pago de la diferencia. Pero las diferencias son enormes. Mira, estas son las mismas cifras, pero a marzo del 2024. Ellos lo que dicen es, una vez que el oficio de la bancaria que les obligaba correctamente a modificar sus estados financieros para no registrar el falso activo, dicen ellos, vamos a volver a registrar estos falsos activos que no están en sus estados financieros. En Conmex, 80,000 millones de pesos, en Viaducto Bicentenario, 35,000 millones de pesos, y en Autopista Urbana, 52,867. Cuando lo hagan, y si es que esto es así, Ernesto, eso significa que estos montos, aunados a los que ya traen registrados, pero no perdamos de vista, pues que estamos hablando de miles de millones de pesos, que en total suman más de 150,000 millones de pesos, que es, pues digamos, más de 3 veces la deuda pública total del Estado de México al día de hoy, más de 3 veces, que eso es deuda pública del Estado de México, por una parte, y de la Ciudad de México. En algún momento estos señores tuvieron la intención de constituir una fibra, que es un vehículo de inversión, para vender parte de sus participaciones en estas sociedades y vendérselo a nuestras afores, es decir, que se utilizara el recurso, los recursos de los ahorros de los trabajadores mexicanos para que ellos pudieran hacer líquido este activo que no existe y llevárselo a su casa. Señor, Digamos, en parte derivado de mis denuncias y en parte porque me parece que en su momento el gobierno de la Ciudad de México actuó correctamente, los frenaron y no pudieron llevarlo a cabo. Pero eso es lo que pretenden, es decir, lo que pretenden es ¿cuándo fue seguir ese freno? registrando un pasivo de decenas de miles de millones de dólares, Ernesto, que consideran ellos que es deuda pública del Estado de México, una parte, y de la Ciudad de México. Me parece que no debemos permitirlo, pues, porque eso es lo que está detrás de todo, por eso pelean como lo hacen, ¿no? ¿En qué momento identificas que el Estado de México, el gobierno del Estado de México detuvo un poco esto? Sería una. Y la otra pregunta es, estos falsos activos, ¿cómo es posible que puedan colocar estos falsos activos? ¿Qué autoridad es la que tendría que haber estado detectando esto, Paulo? Y que, porque hasta donde tenemos claro, hasta que no pusiste tú los reflectores en esto, pues las autoridades no estaban actuando. En un primer momento, Ernesto, quien tendría que haberse dado cuenta de esto y tendría que haberlo impedido era el propio Estado de México y la Ciudad de México, porque pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pues simplemente ve digamos que los estados financieros estén elaborados conforme a las normas y punto. No tiene de entrada mucho más que hacer. Pero en el momento en el que yo denuncio esto, en realidad, Ernesto, la siembra del arma de fuego en mi coche allá en el 2015, mi detención ilegal y digamos, y el haberme mantenido pues en una celda más de 3 días detenido, obedece a esto, a esta denuncia mía, porque cuando le dije al gobierno de Erubiel Ávila públicamente que tenía que salir a aclarar esto, porque si aceptaba que el registro contable era correcto, pues entonces el Estado de México estaba quebrado y no lo digo de broma. Es decir, si tú al Estado de México hoy, si hoy el Estado de México registrara una deuda pública adicional superior a los 50,000 millones de pesos, pues es evidente que no tiene capacidad de pago y que eso automáticamente le generaría un incumplimiento automático en todos sus contratos de deuda pública y que lo colocaría pues prácticamente en una situación de insolvencia, de no poder hacer frente a sus deudas. Pero el problema es que estos señores registran o registraban este falso activo, Ernesto, y con ese falso activo lo utilizaban como respaldo para emitir certificados bursátiles, es decir, instrumentos de deuda que colocan o colocaron entre el gran público inversionista en nuestro país, transfiriéndoles a ellos el riesgo y ellos haciendo líquido un activo que no existe y llevándoselo pues a España o a Gran Caimán o a Australia. Una vez que esto ocurre, la bancaria se da cuenta de ello y la bancaria actúa correctamente, Ernesto, es decir, la bancaria los sanciona y los obliga a modificar sus estados financieros. La actitud del Estado de México fue bastante más timorata,
y se limitó a decir por allá, digamos, que no había ninguna garantía y ninguna obligación de pago del gobierno del Estado de México, pero se siguieron haciendo tontos, permitiendo que estos señores siguieran registrando este falso activo y beneficiándose indebidamente de ese falso activo. Yo en muchas ocasiones se los dije, incluso públicamente, que el no hacer nada generaba una obligación, una responsabilidad para el Estado, porque si hay alguien que de buena fe compra certificados bursátiles que emiten estos señores, a los que les dicen que el activo que está respaldando el pago de esos certificados es ese activo que no existe, y si el Estado de México ya sabe que no existe y se calla, se hace tonto, pues está generando una responsabilidad, ¿no? La bancaria, como te digo, actuó en un primer momento correctamente. Cuando OHL se dio cuenta de lo que significaba aquella primera sanción que le impuso la bancaria, su dueño, el marqués este de Villarmir, al que yo llamé el marqués del circuito, vino a ver al presidente Peña para exigirle, porque realmente no le pedían a Peña, sino que le exigían, para exigirle que detuviera a la bancaria, que le dieran tiempo para poder deslistar a la empresa de la bolsa e irse a su casa, digamos, pues con los maletines llenos de un dinero a los que no tenía derecho. Y la bancaria, en ese momento, estoy hablando del 2016, se dejó presionar y le permitió, le dio tiempo a Leática para que pues saliera de la bolsa. Y con eso pues pensaban ellos que se iba a acabar el problema. El problema es que en 2017 trataron de hacer una oferta pública de acciones, pero no alcanzaron las mayorías necesarias para deslistarse y allí siguieron y siguieron indebidamente registrando el falso activo. En 2021, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de nuevo correctamente, funcionarios nuevos se dieron cuenta de la gravedad del asunto, se dieron cuenta de que aquello no podía seguir así y volvieron a exigirle a Aleática que modificara sus estados financieros y ahora sí los tuvo que hacer. De hecho, hoy los estados financieros que publica en bolsa esta empresa son los estados financieros correctos que reflejan la realidad conforme a las normas de información financiera y conforme a lo que determinó la bancaria. El problema, Ernesto, es que estos señores, pues a través de estos esquemas, hay que decirlos, de corrupción, lograron a través de distintos juicios declarar la nulidad de esos oficios. Tú te acuerdas que incluso pues yo exhibí a aquel que le llamé el magistrado Cantinflas, un Así. magistrado que no sabía ni de lo que hablaba y sin embargo pues les dijo que tenían ellos que registrar bajo el modelo del activo financiero y ese magistrado pues digamos lo vimos todos públicamente porque ahí está la sesión, pues no sabía, no sabe ni interpretar los estados financieros de una papelería, ¿no? Digamos así de burdo y de grave es el tema. Ese oficio de la bancaria ya quedó sin efecto y tristemente estos señores de Aleática no han vuelto a registrar como registraban antes, que es indebidamente, por una razón adicional, Ernesto, porque van a volver a hacer una oferta pública de desliste para comprarle a los pocos inversionistas que quedan ahí, pero estos señores pues pretenden y se estaban haciendo tontos de no modificar sus estados financieros otra vez para ponerlos maquillados para decir, oye, nosotros siempre ganamos y el que pierde siempre aquí es México y también pues ya le hicimos ver a las autoridades que eso no se debe permitir. Estos señores le tienen que pagar a los inversionistas, a los pocos inversionistas que quedan ahí, por lo menos, porque esa es una obligación, una determinación de ley, un precio mínimo establecido en la ley que es igual al valor contable. Si aplican ese precio, ese valor contable conforme a sus estados financieros maquillados, pues el precio es como de 90 pesos y no de los 37 que le pagaron a todos los demás accionistas en la última oferta pública de adquisición de acciones. Entonces, para contestar a tu pregunta, quien tendría que haberse opuesto y tendría que seguirlo haciendo ahora es el propio gobierno del Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México. Digamos, el gobierno de la Ciudad de México por lo menos ha sido muy claro en el sentido de que pues ellos no otorgaron ninguna garantía, que no hay ninguna obligación de pago frente al concesionario y que si no alcanza a cobrarse con los ingresos de peaje durante la vigencia de la concesión, pues entonces el concesionario se irá a su casa con una pérdida. Así funcionan las concesiones. Si el concesionario no corre el riesgo de proyecto, aquello no puede considerarse concesión. Podrá ser un contrato de obra pública, podrá ser otra cosa, pero no una concesión.
El gobierno de la Ciudad de México, Ernesto, que sí tiene y podría tener un problema, su problema todavía no es tan grave porque esa autopista, la autopista urbana norte, no ha colocado certificados bursátiles, aunque sí ha obtenido créditos de nuestra banca de desarrollo otra vez, ¿no? Porque aquí no hay inversión extranjera. Aquí a estos señores los hemos financiado nosotros mismos con los recursos de nuestra banca de desarrollo. Nada de que trajeron dinero del extranjero para invertir en México. Esas son puras mentiras de estos señores. Pero bueno, ahí estamos, y ese es el tema. Estamos hablando pues de un activo inexistente, pues por, ¿qué te gusta? ¿100,000 millones de pesos? Sí, La cifra es exorbitante, pues cuesta hasta trabajo entenderlo, pero como te digo, podemos hacer la comparación con la deuda pública total del Estado de México, que deben ser 40,000 millones de pesos. Esa es su deuda pública total. Estamos hablando de que este activo inexistente, este falso activo, pues tiene un valor de aproximadamente 2.5 veces la deuda pública total del Estado de México, y que estos señores le siguen diciendo a los inversionistas, porque así está y lo van a volver a registrar así en sus estados financieros, así está en sus estados financieros en España, le siguen diciendo que que ellos tienen un derecho incondicional de cobro de dinero por esa cantidad frente al gobierno del Estado de México y al de la Ciudad de México, en caso de que esa concesión, de que los recursos que genere el proyecto no sean suficientes para que ellos cobren, ¿no? claro. Eso es lo que está realmente detrás de este asunto, Ernesto. Y yo te diría, me parece que el Estado de México, pues se dieron varias situaciones desafortunadas y varias coincidencias. Uno, esta relación promiscua entre Julio Scherer y Alfredo del Mazo, que hizo mucho daño y que, como te digo, llevó, por ejemplo, a la creación del famoso Convenio de la Vergüenza, pues realmente generó mucho daño. Le puso un alto a la legislatura del Estado de México, que es quizá la única autoridad que ha estado ahí encima de estos asuntos desde hace muchos años, pues exhibiendo públicamente, tratando de exigir que se rindan cuentas, pero con pocos resultados. Y luego, pues me parece que el nuevo gobierno, pues no le ha entrado, hay que decirlo así abiertamente, no le ha entrado al tema con la fuerza y la claridad que ameritaría. Me parece, pues, que un poco todo el mundo está tratando aquí de decir, mira, que se resuelvan estas cosas ahí en los tribunales y luego si ya no pasa nada ahí, pues a lo mejor ya dejamos que todo siga igual. Yo Claro. creo que eso es lo que no debemos permitir como ciudadanos y es lo que yo, por lo menos, desde mi trinchera, pues trataré de que no ocurra, Ernesto. Si eso llegara a ocurrir, lamentable y tristemente y desventajosamente para el país, pues no habrá quedado por mí, porque yo voy a hacer todo el esfuerzo hasta el final del camino para que estas barbaridades se corrijan, pues, es decir, como país no vamos a ningún lado si seguimos por este camino, ¿no? De la simulación, Vamos, pues de la impunidad abierta. No hay otra forma de llamarle. Aquí hay, y por eso he dicho yo que este es el caso de corrupción más grave de la historia reciente del país. No son 10 ni 20,000 millones de pesos, son más de 100,000 millones de pesos, Ernesto, pero que además, como la bola de nieve va creciendo y estos señores dicen que tienen derecho a recuperar esa inversión más un rendimiento que llega a ser hasta de 10% por encima de la inflación, pues vamos a acabar con una deuda. Ya yo decía yo de broma en algún momento, pues que mejor les regalaran el Palacio de Gobierno del Estado de México y la Catedral del Estado de México, porque pues vamos a acabar, eso es impagable y estos y señores en así, algún y así momento pues van a alcanzaría. reclamarle al gobierno. Ajá. Paulo Díez Gargari, preguntas, porque tenemos que ir cerrando ya ahí la entrevista, pero eh, preguntas, ¿has tenido o has solicitado alguna reunión también con el jefe de gobierno de la Ciudad de México y con la maestra Delfina Gómez en los últimos meses para abordar el tema a profundidad? Nosotros, por nuestra parte, vamos a solicitar entrevistas para abordar también el tema, además de que lo volveremos a colocar en la Fíjate que no lo conferencia he hecho matutina, directamente y en la formalmente, pero conferencia sí con matutina su de gente, Ernesto. Yo pues he tenido incluso varias reuniones con el secretario de Movilidad del Estado de México
Y aquí en la Ciudad de México, pues yo a la doctora Sheinbaum, cuando era la jefa de gobierno, le envié pues varias escritos, me parece, explicando muy claramente el riesgo de lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México. Y aunque nunca tuve respuesta formal de parte del gobierno de la Ciudad de México, me parece que sí actuaron pues en consecuencia, porque me parece que gracias a eso es que se detuvo el plan aquel criminal que tenían estos señores de salir con una fibra y venderle parte de estas sociedades con el activo inexistente ahí en la panza a las Afores, digamos, que iban a utilizar el recurso, los recursos de los ahorros de los trabajadores en México. ¿Y la Pero sí consejera lo voy a jurídica hacer. del presidente? ¿Perdón? ¿La consejera jurídica del presidente? Fíjate que no, no he pedido una audiencia con ella, también le he enviado varios escritos. Debo decir que las respuestas que he obtenido de ella, pues no han sido, yo te diría, ni siquiera de la cordialidad que merecería un ciudadano, pues, y entonces ya dejé pues, tocar esa puerta, ¿no? Y he decidido, pues, que si no me hacen caso, pues tendré que seguir agotando los recursos legales ante los tribunales y llegar hasta donde pueda llegar. La verdad es que me parece, Ernesto, que pues sería interesantísimo tener, por ejemplo, aquí en tu programa, pues una mesa de trabajo en la que pues pudiera, digamos, incorporarse gente del gobierno del Estado de México, el secretario de Movilidad o alguien, y hacer planteamientos frente al auditorio claros, pues, para que se vea dónde está la razón y por qué la autoridad Vamos no a hace lo que tiene proponerlo, que hacer. Paulo. Vamos a proponerles, a invitarles a ver qué nos responden. Dice Rosana Oceja, con respecto a lo que nos plantea el abogado 10, sería interesante que estudiantes abogados trabajaran como un proyecto con el abogado 10 para tratar de que estos ladrones no se salgan con la suya. Dice Berram, híjoles, qué impotencia, del Mazo ya está purificado por la 4T, es el problema del Frente Amplio. Dice Francisco Martínez García, qué gran trabajo del abogado, qué podemos hacer como ciudadanos para que se mueva algo en el Estado de México, porque están lentos. Mayanín Jiménez, propongo que los mexiquenses busquemos espacios donde Gargari exponga este problema y hacer presión para que la gobernadora lo atienda. Dice María Elia Camarena Conchas Ernesto, pide a la maestra Delfina una entrevista para que le diga, para que diga qué está haciendo al respecto. Lo vamos a hacer, María Elia, gracias por la sugerencia. Y sí, dicen, ojalá se deje entrevistar la maestra por rompeviento, luego no les gusta darnos entrevistas. Oye, Eh, Ernesto, porque además la maestra Delfina Gómez conoce este tema desde antes de que fuera gobernadora. Uno de los temas, me parece, más importantes y que más visibilidad le dio al tema fue un discurso en el que estaba el hoy presidente López Obrador con Delfina en la campaña aquella del 2017, en la que justamente el presidente dio una serie de informaciones porque estaba ahí muy cerca del viaducto y justamente fue donde dijo que se le había adjudicado a Aleática porque a Ruiz Esparza el proyecto del otro concursante que había hecho una oferta mucho mejor, pues le había parecido fea a este señor Ruiz Esparza. Lo conoce muy bien. Yo creo pues que además hay muchas cosas que podemos hacer y yo trataré, lo que pasa es que también pues tengo que dedicarle algo de tiempo a mi práctica profesional porque pues tengo que vivir también, pero trataré de darle a conocer pues, a la sociedad algunas vías que estoy explorando que creo que pueden funcionar para generar esa presión. Hay varias cosas que están ahí pendientes. Mira, por ejemplo, la legislatura del Estado de México aprobó en la legislatura pasada la constitución, la creación de una comisión investigadora de la corrupción de Aleática en sus concesiones en el Estado de México, que pues ahí está de momento pues durmiendo un poco el sueño de los justos. Me parece que por ahí habría que empezar a avanzar. Se trata de un tema muy sencillo y no es un tema de política.
tienen un poco el miedo de decir, a lo mejor que si aplican la ley les van a decir que están actuando en contra del sector empresarial. Nada de eso. Este es un tema de estricta legalidad, Ernesto, y no necesitamos más que dos cosas: auditorías serias que nos digan cuánto dinero pusieron estos señores en cada uno de estos proyectos y cuánto es lo que han recuperado. Y si han recuperado más de lo que pusieron, si es que pusieron un solo peso en esas concesiones, pues que las devuelvan al Estado o a la Ciudad de México. Así de sencillo. Lo que tendríamos simplemente que asegurarnos es que estas auditorías se hagan sobre bases pues objetivas de cara a la sociedad, que sean transparentes y que todos sepamos, porque al final del día que hay un tema de enorme interés público. ¿Por qué pagamos las tarifas que pagamos en estas concesiones de Aleática? Por ejemplo, el circuito exterior mexiquense, que son unas tarifas elevadísimas, en una Elevadísimo. autopista que está en un estado lamentabilísimo de operación y mantenimiento, Ernesto. O sea, si alguien ha transitado por ahí, me dará la razón. Esa carretera es una vergüenza. Es una carretera, además, pues que es casi todo plano, no tiene estructuras, no tiene puentes, y resulta, dicen los señores, que se les deben pues más de ciento y tantos mil millones de pesos de esa carretera, de la que ya han cobrado más de 50,000 millones de pesos de cuotas de peaje. Y uno dice, ¿pero por qué? Eso es lo que tendríamos que pedirle al gobierno del Estado de México, que transparente, que nos diga por qué seguimos pagando y por qué se lo seguimos pagando a un particular una cuota de peaje elevadísima que no tiene relación, o que los ciudadanos no vemos que tenga relación con la inversión que estos señores pudieron haber realizado ahí, y que cada pues 3 o 4 o 5 años se vuelve a incrementar y no tenemos ningún control sobre eso, ¿no? Me parece que ahí es a donde habría que enfocar las baterías. No se trata de un tema de política, ni de persecución, ni de nada. Se trata de un tema de estricta legalidad, que nos digan por qué demonios pagamos la cuota que pagamos y durante cuánto tiempo más tenemos que seguírsela pagando a un particular, Se ¿no? trata de un caso flagrante de corrupción, Paulo Díez Gargari. Pues bueno, le vamos a dar seguimiento, mi querido Paulo. Gracias por la amplia explicación. Ahora sí no te puedes quejar, te dejamos así, mira, corridito, que te fueras. No, yo nunca me quejo. Espero no haber aburrido mucho al auditorio. Es un tema un poco más, digamos, menos tratado, pues, en Sí, los medios y con la opinión pública, pero espero haber transmitido la idea. Quizá lo que yo quiero poner ahí es que detrás de esto hay miles de millones de pesos que seguirán fluyendo a las arcas de un particular, con lo cual yo no estoy en desacuerdo, salvo que este en particular no tiene derecho a eso. sí, y además, Paulo, pues toda esta explicación que diste, déjame decirte que nadie se fue. Toda la audiencia se quedó escuchándote, así que para tu Pues tranquilidad. lo agradezco mucho y espero que todos se hayan quedado despiertos toda la explicación, pero bueno, yo te agradezco mucho la invitación y agradezco mucho al auditorio de Rompeviento, Ernesto, que como te digo, la verdad es que ha sido muy empático. Quizá me despido con esto porque, y lo comento, es un tema personal, pero lo comento con el auditorio porque es otra cosa lamentabilísima. Este juez federal del Altiplano, de Almoloya, este que dejó libre hace algunas semanas o meses a un pariente de alguno de los líderes de los cárteles. Este señor, fíjate nada más la barbaridad, una vez que ya el El juez de pederasta, consigna, una vez que ya el juez de consigna, aquel de Barrientos del Estado de México, determinó no vincularme a proceso y terminar las medidas precautorias, bueno, ya no existe nada de eso y este señor tiene pues más de 4 semanas o sí, más de un mes en el que pues a él no le importa. Él volvió a decir que a pesar de que no hay nada de vinculación a proceso ni nada, pues él sigue con un proceso abierto, quién sabe de qué, porque ya no hay vinculación, y con unas medidas precautorias, obligándome a firmar a mí como si yo fuera el delincuente una vez al mes y teniendo, pues, digamos, generando estas molestias, porque para alguien que como yo, pues tiene que salir de la ciudad o incluso del país para atender los asuntos del despacho, pues no lo puedo hacer libremente porque si caen en alguna de estas fechas, pues no lo puedo hacer. Es una barbaridad, va a ser un tema, voy a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura, pero es el tipo de cosas pues que no debieran ocurrir, es decir, son este grupo de jueces controlados por Julio Scherer que siguen haciendo de las suyas de una manera tan desaseada, pues, que sí, digamos, pasan pues por encima de la dignidad de la función jurisdiccional, ¿no? ya.
Pues muy bien, Paulo, vamos a también, yo creo que este caso también tenemos que abordarlo en otra ocasión para otra vez explicar un poquito más a detalle y además necesitamos poner la imagen, el nombre completo y todo, porque pues por lo menos que no se vayan en el anonimato, mi querido Pablo Díez Gargari, hay que exhibirlos, Pues hay sí. que ponerlos. Así que seguimos al habla, mi querido Pablo, te Muchas mandamos un gracias, Ernesto, y un saludo fraterno al abrazo. auditorio. Gracias, hasta pronto. Pues bueno, es Paulo Díez Gargari, quedamos de enlazarnos con él el día de ayer, así que pues ya está aquí también una amplia explicación que si bien es compleja, le agradecemos muchísimo a usted que se haya quedado con nosotras y con nosotros precisamente a escuchar pues esta explicación